Hola, hola. Estamos pronto a partir ya. Vamos a esperar a que se conecten un poquito más de personas y vamos a contactar a nuestra gran invitada hoy día, Jimena Carrasco Vázquez. Jimena nos terminó enviando una invitación, así es que vamos a ir a verla para poder, para que nuestra invitada pueda unirse. Bueno, veamos qué. Gracias por la paciencia. ¡Eh! Ay, ¡Bravo! oye, Por fin. me estaba pillando la energía. A mí también parece. Hola Jime, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Claudia, qué tal? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Por ahí nos dicen, ¡yujú! Que por fin nos pudimos conectar. Y al fin, perdón. Estamos esperando un poquito porque algunas personas se están conectando, ¿te parece? ¿Sí? Sí, por supuesto. Demos unos Tema. minutitos más, si bien nos han esperado ya un ratito, pero demos unos minutitos más para ver si más gente se conecta, ¿te parece? Ya, ¿Sí? perfecto. Sí, de todas Súper. maneras, ¿Me escuchas bien? ¿Me ves bien? sí, súper bien. Todo bien. ¿Y alguien por ahí de los que están con nosotras ahora que nos puedan confirmar si es que nos ven bien y nos escuchan bien? Estaría bueno. Esperemos a ver si alguien nos da alguna señal de que nos están escuchando. Gracias por este espacio, dice alguien por ahí. Gracias a ustedes por conectarse y por tomarse el tiempo de escuchar esta historia tan bonita que traemos hoy día. Gracias, Ale González. ¿Todo bien entonces? Perfecto, perfecto. Edo González por ahí levanta unos deditos y dice, Pauli dice, ambas se escuchan perfecto. ¿Sí? Bueno, antes de comenzar, Jime, bueno, contarles a todos y todas que eh, hoy vengo en representación de Psicoela, ¿cierto? Eh, y que este es nuestro primer live, ¿ya? Este es nuestro primer live de la historia de Psicoela, ¿ya? Así que estamos súper contentos. Eh, es un espacio que decidimos hacer a propósito de este mes de la visibilización, ¿cierto? Y de la concientización, ¿cierto? De la esclerosis lateral amiotrófica, de la ELA, ¿cierto? Una enfermedad que sabemos que cambia la vida completamente, ¿cierto? La da vuelta para arriba, para abajo, para el lado, para el otro lado, ¿cierto? Pero que también nos enseña mucho sobre la vida, ¿ah? Y sobre el ciclo de la vida en general, porque tenemos que transitar y acompañar a esta personita que tanto queremos, ¿cierto? Y que tanto amamos en ese camino, ¿cierto? Eh, Antes de seguir, quiero agradecer profundamente a quienes nos han apoyado, Jimena, en la difusión de este espacio, ¿ya? De todas maneras, Queremos agradecer a la Él Existe, ¿cierto? Que están desde el principio ahí con nosotras, ¿cierto? También a la comunidad pedrista que también nos ha difundido mucho este espacio. Y por supuesto también a nuestra querida corporación ELA, ¿cierto? Que desde el principio ha creído en nosotras y que desde siempre ha estado con los pacientes y las familias que, que tienen esta condición, ¿ya? Así que muchas, muchas, muchas gracias, amigos y amigas que nos han apoyado y han creído en este espacio, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de algo muy profundo, ya que tiene que ver cómo atravesar la ELA en familia, ¿cierto, Jimena? sí. Eh, y, y queremos un poquito hacer este recorrido como desde el diagnóstico, pasando por el desarrollo de la enfermedad, pero también llegar al, a lo que es el final de vida, ¿cierto? Que a veces son temas un poquito más complejos y un poquito más duros también de conversar, Sí, ¿ya? sí. Eh, exacto. Entonces, nada, Jimena, yo quiero darte la bienvenida, ¿ya? La bienvenida oficial. Eh, Tengo hoy día el privilegio de poder conversar contigo, con Jimena Carrasco Vázquez, ¿cierto? Que es hija y fue cuidadora de Marisol de las Mercedes Vázquez Román, ¿cierto?
una paciente muy querida que fue diagnosticada en el año 2020 y que vivió con ella hasta el año 2023, ¿cierto, Jimé? ¿Sí? Hoy, Jimena, la idea es que nos cuente su historia. Sabemos que esta historia va a tocar cosas bien profundas, ¿ah? Pero también sabemos que nos va a enseñar varias cosas sobre la vida, varias cosas de cómo afrontar a veces lo que no podemos controlar, ¿ya? Y sabemos que con la ELA hay muchas cosas que no podemos controlar, ¿cierto? Entonces, Jime, quiero darte la bienvenida, ¿ya? Te agradezco profundamente que estés dispuesta a compartir esta conversación con nosotras. Y nada, pues te parece si partimos, ya estamos ahí, ya las personas se siguen uniendo, así que queremos escucharte, pues Jime, ¿te parece? Sí, de todas maneras. Adelante y agradezco el espacio. Yo creo que es un espacio tremendamente relevante, sobre todo ahora que le están dando cierta visibilidad a ella. Eh, llega a remecer de todo. Y también el hecho de que es una enfermedad que te enseña a que puedes estar todo. Entonces llega a Llega a revolucionar todo, pero también llega a dejar hartas lecciones de vida en ese sentido, ¿cierto? No, sí, sí. Jime, ¿te parece si, no sé si tú quieres, pero que nos cuentes un poquito quién era tu mami, pues quién era Marisol, ¿te parece? Sí, claro. Eh, mira, de mi mamá, pucha, yo creo que te podría estar hablando y varias horas sobre mi mamá, po. Pero, a ver, a modo general, podría decir que mi mamá siempre fue una mujer muy fuerte en todos los ámbitos de vida y de carácter, eh, con una fortaleza que la acompañó durante toda su vida prácticamente, de hecho todo el tiempo, y una fe también importante. Siempre fue una mujer muy empoderada, trabajadora también, y muy activa durante toda su vida. Yo creo que hasta el último minuto de su vida fue una mujer muy activa. Eh, fue hija, fue hermana, mamá, fue esposa, fue abuelita, eh, fue amiga, en donde todos sus roles siempre se vieron como muy marcados, porque emocionalmente ella siempre tuvo un contacto muy directo, muy cercano y muy de cariño. Siempre colocó a su familia sobre todo, por Sí, delante. sí. Bueno, eso te lo hice saber muchas veces también. Recuerdo también alguna vez, y espero que no sea una infidencia, pero No, no, dale. ella tenía esto de, había muchas dificultades a veces que se generaban con esto de la ELA y la familia, pero ella siempre priorizó ese espacio. Para ella siempre fue un espacio súper importante que había que cuidar, a pesar de las dificultades que iban surgiendo. Sí, por sobre todo, bueno, para ella siempre, sí, o sea, como que la familia siempre fue lo principal, por lo tanto, podían hacer cosas, y era como que ese básicamente era su sitio, entonces como que siempre volvía. Y eso es lo bonito también. Mm. Eh, Y también, también para volver y volver y volver, también hay que tener una familia que esté recepcionando eso, ¿no? sí, sí, por supuesto que sí. Yo creo que hay educación tremendamente relevante y el conocerse también entre los unos a los otros, porque si no, no hay como una devolución. Exacto, exacto. Aquí hay mucha reciprocidad que está ahí dando vuelta, ¿no? Sí, De parte de la paciente, y de parte, en este caso, de tu mami, ¿cierto? Pero también de parte de quienes la rodearon, ¿cierto? Mientras vivió con ella, ¿no? sí. Bueno, y aparte de eso, mi mamá siempre fue una mujer muy justa, pues, muy transparente. Hacía todas las cosas siempre de frente y tal como ella las observaba. Entonces, eh, durante toda su vida siempre fue muy autónoma, muy independiente. Eh, su mente jamás se quedaba quieta, era una cosa de que
siempre quería estar como estudiando cosas o haciendo una u otra cosa, y, y nada, pues eso como que la llevaba a esto de estar siempre activa, siempre moviéndose. Exacto, exacto, ¿cierto? Sí. Siempre, ay, no sé qué hice. Oh, Ay, ahí es que alguien se nos había unido con un video. Sí, pues exactamente, ¿cierto? Una mujer que durante su vida entregó mucho amor y mucho cuidado a su familia también, y que ese cuidado y ese amor, cuando ella lo requirió, vino de vuelta, ¿cierto? sí, sí, Mm, ¿no? De todas maneras, siempre fue así, nunca fue de otra manera. Eh, mm. Creo que eso te podría decir como a modo general o a modo de resumen sobre mi mamá. Eh, yo creo que es una mujer que si me tocara como elegirla, digamos, nuevamente, ya sea con sus pros y sus contras, que como todo en realidad, eh, sin duda la volvería a una y mil veces más. Yo creo que sin duda una gran mujer y una tremenda mamá también. Siempre. Exacto, exacto. Una gran mamá, una gran pareja, una gran amiga, ¿cierto? Una gran hermana, ¿cierto? Efectivamente, ella vivió a concho todos sus roles, ¿cierto? Con o sin Todo, él, ¿cierto? Exacto, todo. exacto. Y es muy bonito porque finalmente una puede ver que hay tanta historia detrás de la ELA, ¿cierto? Eh, claro, como que al final, como que ese diagnóstico al principio tiñe muchas cosas, pero hay tanta historia detrás de eso, ¿cierto? Y por lo tanto, como hay tanta historia, también hay tanto legado que compartir, ¿no? Y tanto legado que después nos va dejando eh, ese recuerdo, ¿no? Y esa misma historia, ¿no? Sí, bueno, se abre un mundo entero, básicamente. Yo creo que la ELA llega a eso, como a derribar un poco de lo que estaba antes y a crear como una especie de, como de un surgir nuevo. Como lo mencionamos con mi mamá en un momento, era como de a la Marisol con Ela y darle la bienvenida a la Marisol con Ela. Eso, muy importante porque cuando llega el diagnóstico, en el fondo pasa eso, ¿cierto? Que hay como un quiebre ahí, ¿cierto? Hay un mirar atrás, yo tengo una vida, tengo un proyecto, pero eso cambia ahora, ¿cierto? Y tengo que empezar a vivir esta vida con ella, y en ese sentido, ahí lo importante es resguardar mucho esto de la calidad de vida del paciente, ¿no? Y de la familia también, porque la familia es finalmente la que cuida, ¿no? Sí es, sí. Mm, Y además, sí, gastos importantes también, que son naturales. Es algo que a cualquier ser humano le puede, estando o siendo cuidador de otra persona. Es como exacto. lo normal, pero ahí también yo creo que es tan importante la salud mental y emocional. Exacto, exacto, sí, sí. Jime, y, y así como si pudiésemos ir como a ese comienzo, ¿no? Como, ¿cómo recuerdas cómo comenzó todo? Sí, sí, bueno, me acuerdo. Ujú, Eh, bueno, comenzó en mayo aproximadamente 2020, eh, ujú, y recuerdo que mi mamá empezó a tener un poco de debilidad en su pierna izquierda, dificultades ahí ok, en su pierna izquierda. Empezó a tener una marcha un poco diferente. Eh, ujú, Ahí como que activamos un poco las alarmas y tuvimos que ir como a un neurólogo porque obviamente no es normal. Eh, Después, esas fueron como las primeras señales que ustedes notaron. sí, sí, sí. Las primeras señales Ujú, ujú, eh, fue como en mayo del 2020, más o menos. ok, Eh, bueno, eso se mantuvo a la consulta médica, por supuesto. Seguimos asistiendo a distintos especialistas, distintas cirugías, por lo que recuerdo. Muchos exámenes. Eh, mm, Recuerdo que los principales diagnósticos que nos dieron en su momento apuntaban a problemas de la columna. ujú, Hubo posibles y todos errados.
todos errados. Y previo al diagnóstico final, todo esto, el proceso diagnóstico fue bastante tardío, bastante extenso, porque el diagnóstico final lo obtuvimos desde noviembre del 2020. Pasaron meses. Fueron meses. Meses. Exacto. Que nos llevó a la ELA, digamos, electromiografía. Exacto, ¿cierto? Y probablemente ese es el camino que recorren, por lo menos desde la experiencia de la consulta acá en Psicoela, es el camino que recorren muchas familias, ¿no? Que tienen que pasar por muchos médicos, muchas visitas, para poder finalmente confirmar lo que el paciente tiene, en el fondo, ¿cierto? Un camino que es bastante duro porque tiene mucha incertidumbre, hay mucho miedo presente, ¿cierto? Y, y, y finalmente, claro, no es solo el paciente el que carga con eso, sino también toda la familia carga con esa incertidumbre, ¿cierto? Tiene mucho de eso el diagnóstico, ¿cierto? Jimena, ¿y qué sintieron como familia cuando ese diagnóstico se confirma? Mira, me acuerdo que justamente el 3 de noviembre fuimos todos a la clínica, porque me acuerdo que alcanzamos un sobrecupo con el doctor. Entonces ya corrimos, todos corrimos ya, y cuando ya se confirmó el diagnóstico, pucha, yo creo que conversando más adelante con mi mamá, yo creo que nos sentimos como si un balde de agua fría nos cayó. Y aquí, cuando digo como esa expresión, entiendo cuando veía el desafío del balde de agua fría con hielo, que retrataba el sentir con ella, tal cual. Para mí es muy similar. Sí, sí, el balde de agua fría, el derrumbe, ¿cierto? Venirse el mundo encima son relatos que una escucha de los pacientes, ¿cierto? Y que una escucha de las familias también, ¿cierto? Jime, y en ese sentido, ¿cómo manejaron ustedes emocionalmente ese primer momento? Mira, fue una sensación súper extraña, es súper compleja de describir, porque la ELA es como una enfermedad, es una enfermedad que te deja mucha incertidumbre, no hay mucha información, hay mucha cosa, entonces Exacto. es como una especie de ¿qué va a pasar? Exacto. ¿Qué va a pasar a mi mamá o a la persona que están diagnosticando, ¿no? Es como Así es. mucha incertidumbre, yo creo que también mucha impotencia desde el ámbito de quien no sabe cómo ayudar. Porque además es una condición que es tan desconocida, ¿no? O sea, ya desde el momento en que te dicen el diagnóstico tiene ELA, en la consulta, digamos, con el neurólogo, la neuróloga, ya desde ahí es como, bueno, ¿y qué es eso, digamos? ¿Cierto? Sí. Es como ¿qué significa esa sigla, digamos? No es algo que sea muy conocido, ¿cierto? Por lo mismo la importancia de visibilizarla, ¿cierto? De que la familia y los pacientes que tienen esa condición puedan efectivamente acceder a las ayudas que se requieren, que demanda esa circunstancia, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, hay una persona que nos dice una sensación que no se puede explicar muchas veces. No, es inexplicable. Claro, es inexplicable, ¿cierto? Exacto, ¿cierto? Y, y, ¿Y cómo lo manejaron entonces emocionalmente? Bueno, me acuerdo que en esa primera instancia se derrumbó todo. Fue como bien potente, muy potente. Eh, Lloramos todos, y que de cierta forma hacerlo, no había forma de evitarlo tampoco, o esconderlo. Esta sensación de impotencia que aparece,
y yo creo que el acompañarnos nos permitió contenernos mucho nosotros mismos. Y por supuesto, también a la principal en este caso, que era Mapo. Exacto. Que desde ese mismo momento, cuando tú recibes el diagnóstico, ¿cierto? Un proceso de duelo importante, porque es un diagnóstico. Entonces, es tremendo, mucho miedo, como dice ahí Jessica, se te quiebra la vida prácticamente. Exacto, ¿cierto? Hay un quiebre y empieza otra vida, ¿cierto? Y ahí es donde también tenemos la posibilidad de decidir cómo la vivimos, ¿no? ¿Cierto? Como, sí. Jime, y entonces lo manejaron, por lo que estoy leyendo, ¿cierto? Lo manejaron expresando las emociones, por un lado, lo que estaba pasando, ¿sí? Llorar, ¿no? Sacar afuera, ¿cierto? Y por otro lado también esto de seguir unidos, ¿no? Seguir en bloque, como familia, ¿cierto? Enfrentando esta situación, ¿cierto? Un poco, ¿sí? Sí, bueno, yo creo que esa primera semana fue una semana donde nuestras cabezas y emociones estaban sumamente desbordados, pero también siento que es un desborde necesario, de cierta forma. Te permite como aclarar un poco los pensamientos, las ideas, por supuesto que sí, y el comenzar a aclarar y a despejar también el camino para lo que va a venir a futuro. Entiendo, sí. Aquí algunas personas hablan de considerar esto como microduelos constantes. ¿Ah? Qué buena descripción esa, efectivamente, ¿cierto? Porque al llegar el diagnóstico tú te enfrentas a una pérdida de lo que iba a ser tu vida, ¿cierto? Y pronto te vas enfrentando a las pérdidas que son funcionales, relacionales, ¿cierto? Etcétera. Algunos de roles también pierden roles, ¿cierto? Te vas enfrentando efectivamente a microduelo que tienes que ir viviendo durante toda la enfermedad. No solo el paciente que ve cómo él cambia, sino la familia que también lo rodea y que ve cómo en este caso ustedes que vieron cómo la señora Marisol, ¿cierto? Iba cambiando también, ¿cierto? Justamente, un montón de cambios que comienzan a ocurrir desde el día 1, desde el día en que... Exacto, ¿cierto? Sí. Sí, bueno, ahí vemos cómo el diagnóstico es un punto de quiebre, ¿no? ¿Cierto? Un punto de quiebre en la vida, pero también puede ser un punto de inicio, ¿ah? de inicio de cómo decidir vivir la vida ahora con él, ¿cierto? Y en ese sentido, creo que lo que ustedes construyeron como familia en ese momento, en ese instante, es una muestra de eso, ¿cierto? Y si bien, claro, el diagnóstico es un punto de quiebre, pero también es un punto que hay que vivir, que hay que vivenciar, ¿ya? O sea, no puede ser que nos den un diagnóstico hoy día y esa primera semana estemos como si nada, ¿no? Es tan normal y esperable estar desorientado, ¿ah? Estar, ¿cierto?, desbalanceado en ese momento, ¿cierto?, desequilibrado en ese momento, ¿no? Finalmente cambia la vida de todos, ¿cierto? Exacto. De todas las personas, no solo del paciente, ¿cierto? Aquí hay una persona que nos dice, es empezar otra vida, nos dice, mi hijo tiene ELA y vivimos otra vida. Y así es, ¿no? Exacto, es otra vida. Es, como tú lo dijiste hace un ratito, es la Marisol previa a la ELA, previa a este diagnóstico, y luego Marisol viviendo con ELA, ¿cierto? Como, perfecto. Exacto, sí. Jime, y si vamos avanzando un poquito en el proceso de la enfermedad, ¿ya? ¿Cómo fue ir acompañando los cambios físicos de tu mamá? Porque hay cambios hay cambios tangibles, una los ve, ¿cierto? No es algo que no se pueda ver, una ve los cambios. Entonces,
¿Cómo fue ir acompañando esos cambios y cómo lograron adaptarse ustedes como familia? Mira, los cambios físicos empezaron a aparecer de forma gradual, algunos más rápidos que otros, por supuesto. Nos organizábamos para las de kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacional, para poder también acompañarla y estar presente principalmente en los ejercicios y elongación que teníamos que replicar acá en la casa, ¿cierto? Junto con Ajá. ella fueron también apareciendo algunos cambios estructurales dentro de las adaptaciones. Cuéntanos un poquito de eso. Eh, bueno, respecto a reestructurar un poco la casa, eh, tuvimos que colocar ampla, colocar sillas en algunos baños, principalmente se utilizaba ella, en la ducha, adaptación de cubiertos también, las ayudas técnicas, todo eso fue apareciendo gradualmente, no todo de inmediato. Eh, Ajá. También eh, a medida que lo iba necesitando y requiriendo mi mamá, tratábamos también un paso más adelante, Mm. necesitar, y lo que más pudiésemos facilitarle la movilidad al interior de la casa. Qué Eh, importante es, ¿no? sí, Como esto que tú dices de adelantarse. ¿Ah? Si bien no queremos vivir en el futuro, porque queremos aprovechar el presente con nuestra persona querida, ¿no? No queremos vivir en el futuro, pero es importante adelantarse. Es importante tener como esta mentalidad preventiva que a veces conversamos con algunos pacientes y familias, de poder saber lo que viene, ¿cierto? Poder enterarse sobre la enfermedad. Eso ayuda mucho, en el desarrollo de la enfermedad ayuda mucho esto de poder prevenir, tener esta mentalidad preventiva para saber lo que va a venir, cosa de poder tener un poquito de control dentro de esta vorágine, ¿no? Dentro de todo este descontrol que implica muchas veces la ELA, ¿no? sí, justamente. De hecho, bueno, nosotros asistíamos a la clínica Dávila con el grupo de enfermedades raras, que era guiado por horas. eh, un gran equipo humano a todo esto, tremendo. Eh, Maravilloso. sí, 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 mucho. Y nos preparábamos durante, tocaba con mi mamá, eh, durante la semana cuando teníamos estas visitas, nos preguntábamos entre todo el grupo familiar, pues, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis tías, teníamos alguna pregunta respecto a lo que hacen acá. Mm. En la evaluación, recuerdo que sacábamos, yo me encargaba como de sacar esta lista y me pegaba así como el codazo, así como, acuérdate de la pregunta, eh, y ahí resolvíamos todas las dudas. Iban Qué importante, sí. aparecían un montón. Importante, Yo creo un que montón de dudas y también aparecen un montón de profesionales que tienen que venir a ser parte de la vida de esta familia, ¿cierto? Un poco esos cambios físicos que se van teniendo, ¿cierto? Van demandando también eh, expertise, ¿no? Van demandando profesionales que sepan de esto, que puedan ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? sí, justamente. De hecho, como dice Tami, que es de la casa, mi papá guía de escritorio con rueditas. Mira, buena adaptación, pues, porque finalmente uno se tiene que ir adecuando a lo que quiere la persona. A lo mejor no se quiere movilizar con silla de ruedas, pero sí se puede buscar alguna alternativa que pueda ser más. Exacto, exacto, ¿cierto? Y ahí un poco es ir eh, adaptándose como familia a lo que ese paciente en particular requiere, ¿no? Tal como tú dices, quizás a este paciente no le acomoda la silla de ruedas, pero, pero sí le acomoda a otro modo en el fondo, ¿no? Entonces, también ahí es ir mirando al paciente, ir leyendo las necesidades, en este caso fue ir mirando a tu mami, ir viendo qué necesitaba, ir viendo qué le acomodaba y no también. ¿Ah? Sí, justo. ¿Cierto? Sí, Exacto, ¿sí? y yo creo que Y dime nomás, dime.
Sí, yo creo que el hecho de llevar un orden, así como de que asisten a alguna o alguna cita médica, de pronto es bueno como tener este orden para poder bajar los niveles de ansiedad y de que va generando el proceso que va aconteciendo. Eh, Así es. porque sin estar pensando tanto a futuro, que la verdad es algo inevitablemente complejo no pensar en el futuro, pero trata, tratar como de llevar como un orden para estar también en el presente. Claro, y ahí es como vivir el presente, que suena como súper laissez-faire en verdad, pero vivir el presente se concretiza muy, muy simple en metas a corto plazo. Eso es vivir el presente con la ELA, ¿no? ¿Cierto? Y, y poder ir cumpliendo esas metas a corto plazo, cosa de poder irse sintiendo como eficiente en la gestión de la enfermedad, ¿cierto? Y también ir generando seguridad en el paciente, ¿no? Ir generando en este caso seguridad en tu mami para que también pudiese vivir de una manera un poquito más adecuada, ¿cierto? Todo lo que estaba pasando, ¿no? Que pudiese, bueno, que dentro de todo pudiese vivir eh, tranquila su proceso. Exacto, exacto. Sí, sí. Mira, aquí nos dice, viene todo el huracán de profesionales a invadir tu espacio. Eso también es un cambio muy potente. Y Así es, ¿cierto? Llega la ELA y llegan muchos profesionales. Otra persona nos dice vivir el día a día y a veces se te junta todo el mes viviendo con ELA. Sí, es verdad. A veces nos come la funcionalidad, nos come esto de que queremos que esté lo mejor posible, ¿cierto? Estamos ahí como en un bucle, ¿no? Pero también es importante que ese día a día se vaya llenando de otras cositas, ¿no? Como de otros momentos que también son importantes. Los profesionales son importantes, las atenciones, las terapias, etcétera, las citas médicas, todo es importante. Pero también es importante que ese presente esté lleno de otras experiencias, ¿cierto? Como en este desarrollo de la enfermedad. Y en ese sentido, Jimé, ¿qué cosas hicieron con tu mamá para poder vivir ese presente desde la enfermedad, pero también rescatando otras cosas que finalmente son los recuerdos que después nos quedan, ¿no? Que después en el futuro yo tengo esos recuerdos para mí. ¿Qué nos puedes contar de eso? eh, yo creo que eh, la comunicación que tuvimos con familia va para todos es indispensable. Yo creo que el poder escuchar las necesidades que va teniendo mi mamá y no solo físico, que también emocionales, ¿vale? Que son como las necesidades más, quizás más ocultas, que más nos cuesta ver de repente. Ajá, ok. Dar esos espacios de escucha activa, de contención, donde se pueden ir abordando distintos temas de conversación que son tan necesarios de tratar. Como Mm, tú al comienzo del live, el hecho de hablar de la misma muerte, es algo inminente, eh, exacto. y que también hay que darle espacio, que darle visibilidad. Claro, porque al final cuando una vive una experiencia con la ELA, una a lo que se enfrenta es efectivamente a eso, un fin de vida, ¿cierto? Es una Y enfermedad terminal, por lo tanto te enfrentas a un fin de vida. Y ahí es importante tener la posibilidad de hablar de esos temas, ¿cierto? Un poco tener la posibilidad de abrirse. Por lo tanto, ahí lo que estoy entendiendo, Jimé, es que en esos momentos difíciles lo que les daba fuerza y lo que los ayudaba a sostenerse emocionalmente era hablar, comunicarse, ¿cierto? Como bueno, entre ustedes, obvio, y con la señora Marisol, ¿cierto? Con tu mami, ¿no? y aparte de como el pilar fundamental, el principal, eh, amigas también, fueron como un espacio, una ayuda súper importante. Mm, Eh, mm. tu fe, eh, muchísimo. Mm, sí, sí, porque con la ELA es inevitable que cuando la ELA se desarrolla, a propósito de estas muchas pérdidas que van ocurriendo también, una se va poniendo en ese papel del duelo anticipado, ¿cierto?
Una va, una, tal como tú dices, es algo inminente, por lo tanto una igual está en el futuro, ¿cierto? Una igual está allá, ¿cierto? Es algo que está ahí, que es propio de la enfermedad. Y por lo tanto, para vivir ese duelo anticipatorio, efectivamente, abrir puentes de comunicación en la familia es un aspecto súper, súper relevante, ¿cierto? Sí, sí, por supuesto. Yo creo que es lo esencial. Si no hay, bueno, yo creo que esto en todo tipo de relación, pero cuando se dan estas instancias con diagnósticos tan relevantes, tan caóticos, tan caóticamente silenciosos, yo creo que es tremendamente necesario el arte, el saber a la otra persona cómo lo quiere vivir. Exacto, exacto, ¿cierto? Cómo lo queremos vivir como familia por un lado, y por otro lado, cómo quiere vivir también la persona que tiene ELA, ¿cierto? El Justamente. paciente en este, ¿cierto? Sí. Jime, y, y si nos ponemos desde tu rol, ya desde tu rol de hija, no desde el rol de cuidadora, ya sino desde el rol de hija, ¿ya? Eh, ¿Cómo fue para ti vivir este proceso? Eh, a ver, en primera instancia fue un proceso muy importante, con un sinfín de emociones, a lo largo de la enfermedad, digamos, de mi mamá. Eh, Desde que supimos el diagnóstico, traté de ordenar, bueno, a modo personal, traté de ordenar mucho mis emociones y también mis ideas, porque lo único que tenía claro era que si me podía ayudar a mi mamá pudiese, tenía que ser obviamente desde la seguridad y la confianza, eh, porque para que mi mamá pudiese su proceso de la forma más tranquila posible. Ujú. Bueno, recuerdo que con mi mamá hablamos de todo el proceso, durante todo, hasta el final, pues, básicamente. Siempre estuvo al tanto de todas las posibilidades que podían ocurrir, de qué iba a suceder, qué no le podía pasar, lo que quería, no quería. Creo que eso también va ligado con la dignidad durante el transcurso de la enfermedad, que se Ajá. ha dado. Yo creo que eso, finalmente, las capacidades cognitivas, las emocionales y las sociales se mantienen intactas, en las intactas. Eh, Sobre todo creo que la actividad se ve amenazada. Esto también es importante, poder ir usando en conjunto las herramientas necesarias para poder llevarlo mejor el proceso. Eh, Mm. digamos, nosotros como cuidadores y como familia. Así es, ¿cierto? Acá, por ejemplo, nos dicen, ¿y cómo lo haces cuando el paciente u otros familiares no quieren hablar del tema? Y Jessica nos dice, bueno, acá no hablamos de la enfermedad, ¿cierto? Yo, Pasa eso también en algunos grupos familiares, ¿no? Que se van como cortando como esos puentes de comunicación, ¿no? Porque incomoda, ¿ah? Y mucho. más que quizás se incomode el paciente y la familia, a veces se incomodan los otros, ¿no? Entonces ahí también es muy importante como ser claros con los otros. ¿Qué es lo que necesitamos como familia? Necesitamos en qué ellos nos pueden colaborar. Eh, Había una familia que atendí alguna vez por ejemplo, cosas importantes para esa familia era que si tenían ganas de llorar, el otro pudiese contener eso. Y contener no significa tienes que estar tranquilito o no significa tener que hacerse cargo de eso, sino simplemente estar presente, ¿no? Estar presente en ese momento. Otra cosa importante, por ejemplo, era que cuando iban de visita, era relevante hablar de la vida. ¿Te fijas cómo era importante eso? Porque eso también conecta a los pacientes con que siguen aquí, ¿cierto? Con que si bien
hay una situación física que está cambiando, pero el paciente sigue acá, ¿cierto? El paciente sigue aquí, sigue con una vida, etcétera. Entonces, también es importante ahí como, no tenemos que juntarnos como familia a hablar de la enfermedad necesariamente, ¿sí? Si necesitamos, nos tengamos con nuestra familia. Aquí alguien dice pedir ayuda es importante también, obvio, sí, es muy importante pedir ayuda cuando vemos que estos procesos quizás nos superan, ¿no? ¿Para qué? Para cuidarnos, para cuidar mejor, porque eso es como el fondo de esto. Pero, pero cosas relevantes como hablar sobre el día, digamos, o sea, es como, te saco de ahí, te saco de esto de estar pensando todo el día en la ELA, ¿no? Como todo el día en lo que va a pasar, todo el día en ese futuro que va a venir, ¿no? Como, en el fondo, la persona que tiene ELA no se define por su enfermedad, ¿cierto? No, para nada, para nada. Y yo creo que eh, hay que darle va a doler, pues, va a doler. Yo creo que eh, ese remover todo es como que te va a sacar constantemente, como a molestar, a, Exacto, como a mover. exacto. Exacto, va a movilizar muchas cosas, ¿no? Como, ¿cierto? Sí, sí. Jime, ¿y tuvieron alguna red de apoyo relevante? No sé, amigos, comunidad, profesionales, ¿cierto? ¿Y qué hizo la diferencia, Jime? Eh, sí, tuvimos redes de apoyo, Claudia, muy bonitas, muy cercanas. Bueno, la misma familia, vuelvo a repetir, las amistades, eh, todo el equipo de Clínica Dávila, tú misma también, la corporación ELA, importantísima. Yo creo que realmente fueron redes tremendamente fundamentales, tanto para mi mamá como familia. Eh, y creo que también la diferencia radica en la empatía y en el apoyo que eh, estas distintas redes de apoyo. Pues. El mismo deterioro, los cambios físicos que se van produciendo, eh, el apoyo emocional, mental, el espiritual también que te van entregando, yo creo que es tremendamente importante y necesaria, donde la salud mental comienza a jugar un rol tremendamente fundamental, que debiese estar Sí, presente en todo momento. Eh, sí, no tan solo como esperar estas instancias para que exista un cuidado al respecto. Eh, sí. es muy necesario. Sí, sí. Y sobre todo porque, bueno, a veces pasa que no es que las personas no quieran en el fondo, ¿cierto?, recibir salud mental ni nada, sino que a veces hay tanta vorágine y también, hablemos las cosas concretamente, hay tantos gastos, ¿sí? De cosas que se ven, pues, ¿cierto? O sea, que no pueda caminar se ve, que no pueda comer se ve, que lo físico se ve, ¿no? Pero la salud mental es algo que está un poquito más escondido, ¿cierto? Un poquito más invisible en ese sentido. Entonces, efectivamente, claro, es como que muchas veces se deja para el final, ¿cierto? Se recibe este diagnóstico y se vive todo este proceso y se deja como para el final la salud mental. Y tal como tú dices, claro, en este tratamiento integral de la ELA es un aspecto súper relevante poder recibir esa contención emocional y ver de qué manera poder afrontar de manera saludable esto que está pasando con nuestra familia, ¿cierto? Y no tan solo para el paciente, yo creo que, bueno, para la familia, para los cuidadores, porque por más que ames y quieras estar en el proceso, una que está con ELA, está la posibilidad de enfermar, como el mismo famoso síndrome del cuidador, o sea, no pasa porque no quieras seguir gotas, y es necesario este apoyo para poder cambiar y te puedan brindar también estos que, que se requieren. Exacto. Exacto, ¿cierto? Es muy importante poder ahí, poder decir, tengo que cuidarme para cuidar mejor.
¿cierto? No, ¿cierto? Y es muy importante también en ese sentido que, porque como los cuidadores y cuidadoras son los que están ahí 24/7, también es muy importante que, porque a veces pasa esto de que el cuidador o cuidadora no quiere soltar y dejar a la persona, ¿cierto?, en manos de otra, ¿no? Porque las cosas no se van a hacer como esta persona que ya tiene este training, ¿cierto? Y ya está a caballo con todo esto, cree que las cosas no se van a hacer como ellos las harían, ¿cierto? Pero ahí es muy importante también tomarse esos espacios, ¿cierto? Eh, Visitar a un amigo, salir a tomar un café, ir a darse una vuelta 15 minutos, mirar el móvil si lo que quieres hacer es ver redes sociales, etcétera, pero un tiempo para ti como cuidador, ¿cierto? Muy importante ahí como eso permite también poder cuidar en las distintas etapas que la ELA va requiriendo, ¿no? Para no llegar tan desgastados, ¿cierto? Cuando necesitamos estar más presentes, ¿no? Como, Sí, sí, porque la ELA es como que a medida que vas avanzando en la enfermedad, más, y más vas cuidando, que van apareciendo exacto, necesidades desde la otra persona. exacto, sí, sí. Escucharte, Jime, es súper potente, ¿ah? Porque muestra principalmente que como que en medio de todo este dolor, de todo este quiebre, de todo este derrumbe, ¿cierto? De todo este desarrollo de la enfermedad, se puede construir, se puede construir algo amoroso. ¿Ya? Como, y además de construir algo amoroso, se puede también vivir con calidad la vida con él. No solo para el paciente, sino también, ¿cierto?, para la familia, ¿cierto? Exacto, y ahí es lo que comentábamos un ratito atrás, el hecho de dar intimidad, intimidad a la persona. O sea, el hecho de, yo creo que básicamente un cambio de sábanas, un cambio de ropa, quedar como fresquito, son cosas súper básicas, quizás, pero tan importantes y tan relevantes para una persona que está en cama todo el día o en una silla todo el día. Entonces, como Exacto, démosle un poquito, tratemos de dar calidad de vida, eh, durante el proceso que va vivenciando. exacto, ¿cierto? Vivir con calidad la ELA, ¿cierto? Vivir con calidad este tiempo que vamos a estar acá con esta condición, ¿cierto? Jimmy, y, y si vamos un poquito más adelante, cuando, cuando se acercaba el final, cuando estabas allí en ese momento en que no sabemos cuándo, pero sabemos que va a ocurrir, ¿cierto? Eh, Consultarte, ¿cómo lo vivieron ustedes como familia? ¿Pudieron hablar de los deseos de tu mamá? ¿Pudieron hablar sobre la muerte? ¿Cómo lo abordaron? Sí, bueno, también un tema que se habló bastante, como lo mencioné en una de las preguntas que yo, eh, la muerte fue uno de los primeros que me visitó el tratamiento cuando recibimos el diagnóstico, de hecho. Eh, y fue lo primero también en lo que pensé para poder como comenzar a abordar, porque es algo inminente, es algo que va a suceder, no sabemos cuándo, por supuesto, y que es cualquiera, no solamente con ELA o con alguna otra enfermedad, pero claro, cuando hay una fase, ya tienes que comenzar a tocar temas importantes y más profundos también. Eh, Fue todo un proceso porque creo que generalmente para, le dificultaba de esta forma con la muerte, y creo que aún es un tema cultural y muy social, hablando, que sigue siendo un tema muy tabú, Sí, eh, donde para generaciones anteriores, por ejemplo, mi abuela, no sé, pues comentábamos, eh, decíamos la palabra, la, y chuta, era como, no, hombre, no hablan de la muerte porque
de superstición, ¿no? Exacto. Pero no lo es. Yo creo que en lo personal siempre me ha gustado abordar el tema de la muerte desde mi trabajo, eh, desde muy chica también que me ha intrigado. No sabría responderte el porqué básicamente, pero bueno, cuando la ELA eh, llegó a nuestras vidas, de cierta forma, como agradecer enormemente la oportunidad de poder dar la muerte de una manera consciente. Mm. Como la oportunidad de hablar con mi mamá, como Mm. de decirle en algún momento qué quieres, qué va a suceder, qué te gustaría. Exacto, exacto. Tal como tú, tal como tú dices, la muerte es algo tabú y vivimos en una sociedad que está orientada al placer. Entonces, la muerte viene a molestar, pues esto es un tema que viene a molestar, pero cuando hablamos de la ELA, hablamos que un día más de ELA es un día menos también, ¿cierto? Por lo tanto, en ese sentido es tan relevante poder hablar sobre ese final de vida, ¿cierto? Sobre los deseos, sobre lo que se quiere, ¿cierto? ¿Te apoyaste, Jime, en algo para poder hablar estos temas con tu mami? Sí, claro. Recuerdo que fui desensibilizando poco a poco el tema de la muerte con mi mamá y fueron espacios muy bonitos, muy sanadores y liberadores. Creo que hablar de la muerte Y me imagino, perdón, me imagino también muy conmovedores, ¿cierto? No, absoluta. me imagino que mucha conexión ahí también como con, porque son como constantes despedidas, ¿no? Como que así se vive también un poco, ¿no? Como, y eso también da pena, eso también da miedo, eso también pasan cosas, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí. Eh, de hecho, yo creo que hablar de la muerte tiene una belleza como indescriptible, por decirlo así, porque te sitúa en el presente básicamente, pues, desde tu querer, el tomar decisiones importantes, ya sea que estés, ya no estés. Mm. Entonces, es tremendamente revelador. Creo que, a ver, durante los años que nos acompaña la ELA, eh, comenzamos a utilizar un documento de mamá que se llama. Voluntades anticipadas. Sí, ese Cuéntanos documento, un poquito de ese documento, que sí, es una maravilla. es precioso, una maravilla. Yo creo que todos debiésemos rellenarlo y tenerlo listo porque no sabemos cuándo nos vamos a ir. Mm. Y me acuerdo que se lo pregunté a mi mamá. Le dije, mira, este es el documento, voluntades anticipadas y Tú te lo propusiste, propusiste que pudiesen en el fondo conversar, tú le propusiste que pudiesen conversar en torno a... claro, bueno, esto se lo propuse, eh, fue todo un proceso porque, claro, para ella tampoco, menos cuando era un poco más tabú. Entonces, claro, le hablé hace tiempo y ella en algún momento recuerdo que me dijo así como, oye, ¿cómo se llamaba ese documento? ¿Cómo lo podríamos empezar a rellenar? Y ahí yo dije, ya, aquí vamos, aquí Esta es empezamos. la mía. Aquí empezamos, ¿cierto? La lucidez ahí de Marisol, ¿no? Y así que lo tenía súper a mano, me acuerdo. Así que corrí a buscarlo y nada, pues ahí empezamos a hacer las preguntas. Es un documento muy sanador. Tiene preguntas, bueno, que es como básicamente cómo te gustaría ser despedido, cómo te gustaría irte de esta vida. Mm. Eh, ¿A quién le gustaría que le avisáramos? ¿Te gustaría una canción en particular? Eh, Mi mamá me dijo, ponme el labial que siempre fue vida. Entonces lo dejé anotado. Y así fue. Exacto. Eh, Tanta cosa que tú muchas veces, si no lo piensas, posterior a eso, o sea, previo a eso, te pilla, te pilla. Y es puta, no le pregunté qué quería en realidad. Si le Claro. gustó, si no le gustaba, si quería que lo pusiera.
música o que no. Entonces es un documento que te lleva a pensar mucho, que se tiene que hacer poco a poco, con tiempo, porque se van cambiando cosas, por supuesto. Y yo creo que es fabuloso. Un documento que ayuda mucho, sobre todo a desensibilizar el tema de la muerte. Exacto, exacto. Un poco a poner palabras, ¿cierto? En preguntas que a veces es muy difícil realizar, ¿no? Y corrígeme, Jimé, pero también el documento de las voluntades anticipadas te permite también mirar esto de las ayudas terapéuticas, ¿no? También te permite tomar a la familia, bueno, y principalmente al paciente, tomar decisiones respecto de qué ayudas terapéuticas también van a desear en el desarrollo de su enfermedad, ¿no? ¿Nos cuenta Justamente, un poquito de eso? ¿Sí? sí, justamente si te gustaría o no, o si aceptarías o no tener una traqueotomía o eh, procedimientos que son muy pasivos, que por supuesto que el paciente quiere tenerlo o efectivamente no. Eh, Exacto. yo creo que eso también es súper relevante porque muchas veces llega una situación de urgencia eh, y llega planta o se impone, digamos, no sé, por la gana, y después el paciente despierta y es como, ¿qué tengo? ¿Qué me pusieron? Eh, Exacto. Claro, lo quería o no lo quería, a lo mejor no Claro. lo. Son conversaciones súper positivas de tener con nuestros pacientes, ¿cierto? Con nuestros seres amados, ¿cierto? Son súper, súper importantes acá. Pauli nos dice, hermoso poder decidir, conversar y explicar las decisiones que queremos para nosotros, claro. No siempre tenemos esa posibilidad, ¿no? No, Si una pudiera ver con todo el dolor que implica la ELA y lo complejo que es vivirla, si una pudiese ver el vaso medio lleno, una puede ver que la ELA te da tiempo. Y en ese sentido, ¿cierto? Te da tiempo para poder tener estas conversaciones y tomar estas decisiones que a veces nos pilla la vorágine, como tú dices, y resulta ser que en esa vorágine la gastro se hace igual, pero no sabemos efectivamente qué es lo que qué es lo que puede desear nuestra persona, ¿cierto? Nuestra persona querida, ¿cierto? sí, de hecho, finalmente es como, eh, se lo mencioné a mi mamá, estábamos construyendo estas voluntades, eh, cuando comenzamos también a darle sus propias voluntades a lo que ella quería, es una también como de comenzar a dar el último capítulo de tu vida, como de despedirte de la forma que tú quieres, con quienes quieres, no sé, dar por escrito, todo lo que te gustaría para que te despidieran, quizás elegir tus canciones favoritas, eh, una foto preferida que quizás te gustaría que con la que te recordaras, dejar algún recuerdo popular que lo hicimos con mi mamá, alguna carta quizás. Es básicamente como sentarte y preguntarte, ¿no? ¿Cómo te gustaría cerrar de tu Eso es muy, creo que es muy decidor y creo que vida? es muy alentador, ¿no? Esto de poder escribir ese último capítulo de tu vida, ¿sí? Exacto. Que es algo que no tenemos en general la posibilidad de hacer porque vivimos nomás, ¿por cierto? Y está Claro. bien, sí, está bien. Pero, pero debido a estas circunstancias, digamos, dar esa posibilidad a un paciente y a esa familia que está también acompañando a ese paciente, eh, habla de la dignidad de ese proceso, ¿cierto? Y de hacerlo Eh, con cariño. Yo creo que es como una especie de, o sea, de que te lo confíes. Y es como, ya, ok, ¿quieres esto? Así va a ser. Y así se va.
Sí, y es verdad también que nos vamos a encontrar aquí, como nos dice Caro Quesada, nos dice cómo manejar la resistencia del paciente a buscar formas de comunicación. Claro, van a haber pacientes que van a estar más resistentes, van a haber pacientes que se van a encontrar en un proceso de negación, también tal como ella lo plantea ahí. Y claro, y también tenemos que pensar que ese proceso de negación también es un mecanismo de defensa válido en los seres humanos, ¿no? Finalmente vinimos a vivir y muchas veces no tenemos por qué estar pensando en que nos vamos a morir, entonces eh, hay pacientes que cuesta un poquito más llegar en ese sentido, ¿no? Lo importante acá es que si Caro Quesada quiere conversar de eso, entonces hay que buscar esas redes para conversar, ¿cierto? Para poder explayar lo que está pasando, ¿cierto? Porque efectivamente, tal como el documento se llama, voluntades anticipadas, hay que tener voluntad para poder, ¿cierto?, sentarse a conversar sobre este capítulo, este último capítulo de mi vida, ¿cierto? Sí, justamente. Jimé, ¿y qué te dejó ese momento como enseñanza? Este final, este capítulo final, qué te dejó ese momento de enseñanza? ¿Qué quedó grabado en ti? Uy, yo creo que, o sea, todo, básicamente, muchas cosas, pero a ver, yo creo que la importancia es cerrar etapas. Y es una de las tantas cosas que conversamos y alistamos con mi mamá, fue el que quería dejar un recuerdo. Eh, Vimos varias opciones y estuvo bastante tiempo pensando, hasta que un día, entre tantas conversaciones que tuvimos a lo largo de la enfermedad, me dice que ya sabía lo que quería dejar y que le ayudara también como en el de su elección también, pues. Entonces me acuerdo que y una publicidad donde le agregábamos donde le agregamos de hecho un dije con la letra de cada persona que quería dejar una pulsera. Eh, y esto iba con la inicial de cada nombre de la persona. Le agregamos una tarjeta también, me acuerdo, con un mensaje propio que ella puso, y una frase también la mandamos a imprimir, todo precioso. Y ambas cosas las pusimos en una cajita muy bonita, muy pequeñita. Y eso era algo que solamente sabía yo, nadie más. Entonces, Tú fuiste la cómplice. la cómplice. Y me acuerdo que me pidió que ese regalo se lo, se lo entregara el día que, sí, me pidió que ese regalo lo tenía que entregar el día que la fuéramos a dejar a su nueva, que era donde mis abuelitos, donde estaba. Y así fue, po, tal cual lo dejó dicho. Lo entregué el día en que ¿cuándo fue? El día en que la responso, ese día lo entregué, cuando la Okay. eh, y ella eligió su canción, su recuerdo, se la había escrito, eh, y así fue como fue cerrando su último capítulo de su vida, po, a su manera. A su manera, claro. My Canción. way. ¿Cierto? Exacto, sí, sí. Entonces, qué valiente de tu parte, Jimena, como hacerte cargo de eso, ¿no? Como de ser ese puente, ¿cierto? De los deseos de mamá, ¿no? Y poder conectar con esos deseos con estas personas que eran significativas para él, ¿no? Para ella, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y además que, bueno, se lo agradezco infinito porque era una constancia que entonces como, claro, o sea, no, no, no le puedo fallar de cierta forma porque es algo que eh, quiere que así sea. No, Mm. tirón de Claro, exacto. Jime, y esa experiencia, ¿qué quedó grabado en ti después de eso? ¿qué quedó grabado en mí? Mm, Eh, oye, es que
todo. Fue como un proceso muy bonito con mi mamá. Yo creo que además muy mami, entonces como que siempre tuvimos un vínculo muy cercano y eso también permitió mucho como de que ella me pudiese tantas cosas, básicamente. Entonces, fabuloso, un tremendo recuerdo y una tremenda como enseñanza o aprendizaje eh, que ahora me gustaría de hecho ser dula de fin. Entonces como fabuloso, te lo agradecí hasta el día. Maravilloso, sí, tanto que agradecer, ¿cierto? Porque si bien aquí había la disposición de la familia de generar ciertos espacios de conversación, de poder abordar ciertos temas, pero también había una disposición de parte de ella, ¿cierto?, a involucrarse en eso, ¿cierto? Y eso probablemente ocurrió así porque había confianza, ¿cierto? Eh, el conversar era algo que se daba regularmente, ¿cierto? Era parte del vínculo, de la relación que ustedes tenían, conversar sobre distintas cosas, ¿no? Y por lo tanto, desde ahí, digamos, la confianza que la mamá tuvo en ti para poder que tú seas la emisaria, ¿cierto?, de esos mensajes que eran regalos para el futuro, como les llamaba ella en algún momento, ¿cierto? De hecho, bueno, una de las cosas que dijimos ambas, que fue como la reflexión que llegamos, fue como una especie de decir, como eh, agradecida como de, de poder, de que se le haya oportunidad de crecer a nosotros como hijos de ella, y a mí como lo que de acompañarla en su vida, como de acompañar. Exacto, exacto. Se dio ese espacio para que tú pudieses en el fondo acompañarla, ¿cierto? Y poder a veces hablar de estas cosas que nos complican, ¿no? Porque creemos que si hablamos sobre esta partida es como que van a venir a buscarnos de inmediato, ¿cierto? Y porque además no estamos acostumbrados entonces, pero en ese sentido el documento que tú utilizaste con tu mamá, que fue el de la voluntad anticipada, facilita mucho las cosas en esos términos. ¿Cierto? Sí, sí. Eh, para ir cerrando este live, Jimé, me gustaría ponerte en un escenario, ¿te parece? Ajá. ¿Tinca? Sí. ¿Ya? Y aquí me gustaría saber, bueno, si hoy tuvieras frente a ti una hija, un hijo, ¿ya? Que acaba de recibir el diagnóstico de ELA, de su mamá, de su papá. ¿Mm? ¿Qué, qué te gustaría decirle? ¿Qué le dirías? Eh, a ver, yo creo que decirles que si bien la ELA trae sí, mucha incertidumbre, mucho miedo, mucho, mucha Estrés. estrés, sí. Eh, eh, también trae momentos de volverse muy sensibles y muy emotivos también. Eh, que la salud mental es un pilar fundamental porque para cuidar que se permitan hablar y expresar a mantener estas instancias de comunicación y poder también buscar apoyo en las distintas redes que están disponibles. O sea, si tienen algo de una red disponible, la comunicación es la que está muy disponible todo el tiempo. Pidan ayuda, vean la opción mira, tienen la opción de terapeuta, de que nos puede ayudar con esto. Eh, eh, porque así vamos a tipo, loso. Así que yo creo que es básicamente que puedan nutrirse de instancias de buscar apoyo en las distintas, que no son muchas tampoco, porque la no es, todavía no es una enfermedad que sea muy visibilizada. Eh, pero puedan disfrutar de esos momentos sensibles y emotivos que nos da cierta vulnerabilidad, como esta vulnerabilidad. Sí, exacto. Es como
un poco no tenerle miedo a esa vulnerabilidad que nos trae la ELA, ¿cierto? ¿Sí? Y por otro lado, no aislarse, ¿no? No, no. ¿Cierto? Buscar redes de apoyo, buscar, tal como tú dices, la corporación, la ELA existe, eh, son dos instancias súper relevantes para poder recibir información sobre la enfermedad, para poder tener apoyo, para poder, en el caso de la corporación, ELA, recibir orientación y atención de profesionales especializados en la temática, ¿te fijas? Pero es muy importante en este momento no estar solo, ¿cierto? No aislarse, ¿no? Sino establecer puentes de comunicación tanto con instituciones que están trabajando con este tema, pero también con amigos, con familia, etcétera, ¿cierto? ¿Sí? Jime, ¿y qué mensaje te gustaría dejarles a quienes hoy están atravesando este camino como pacientes y como familia? Eh, uy, yo creo que, a ver, en muchas instancias, No se escucha. ahí sí, Ahí sí, quedamos en muchas instancias. sí, sí, que en muchas instancias se van a enfrentar como a desafíos muy, muy profundos, muy, muy importantes, pero también creo que es súper relevante el hecho de esta fortaleza que piensa en cada persona que está diagnosticada con ELA, y en cada familia también acompaña ese proceso con amor, paciencia, eh, constante, no, es tremendamente importante. Yo creo que van a existir momentos, si es que no es todo el tiempo, instancias de mucha incertidumbre, probablemente. Con los Entonces, cambios, sobre todo, ¿cierto? Cuando se van vivenciando esos cambios que van ocurriendo como hitos de la enfermedad, efectivamente aparece nuevamente esta incertidumbre, ¿no? sí, bueno, y así también el dolor, el miedo, la frustración también. Entonces, pero como les decía un ratito, también van a encontrar espacios donde va a haber mucha esperanza, mucho acompañamiento, mucha dignidad durante. Así, Creo que es una de las cosas bonitas que estas enfermedades son más extensas, eh, que permiten de poder prepararse pues, a sí mismo, poder prepararse bastante, despedirse de quienes han sido importantes a lo largo de la vida, y eso también llega bastante tranquilo, tanto para la persona que está con ELA como para la familia también. Yo creo que así es. sí, Así. dejarle a los pacientes, los cuidadores, las familias, personas que nada, lo hacemos con todo el respeto y la admiración del mundo, con mucha empatía. Eh, yo creo que es importante a él apoyarla mucho, mucho más, apoyando la investigación para que puedan ir saliendo cosas quizás posibles que puedan ir dando efectos, ir dando mejor eh, y por qué no también una mejor calidad de muerte, eh, con Así es. redes de apoyo que puedan ser utilizadas cuando más necesitemos. Así es. Aquí nos dicen, una familia informada y unida toma buenas decisiones. Sí, 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 ¿Cierto? siempre. Exacto, exacto, ¿cierto? Jimena, bueno, no me queda más que darte, pero muchísimas gracias, ¿ya? Eh, por tu presencia, por abrir tu corazón, ¿ya? Por esta honestidad con la que hoy día nos ha hablado, ¿ya? Por habernos mostrado también un camino saludable, ¿ah?
Eso quiero rescatarlo, eh, porque con todas las vicisitudes y con todo lo complejo que puede ser vivir con ella y que esto le toque a una familia, digamos, eh, siento que esta mirada más saludable puede de cierta manera iluminar, ¿no? Iluminar a otras familias que están pasando exactamente por lo mismo, ¿ya? Bueno, a quienes han estado acompañándonos, obvio, dar mil gracias, ¿ya? Eh, Quiero que sepan que no están solos, ¿ya? De a poquito vamos haciendo comunidad con esto, ¿sí? Y también quiero que sepan que este espacio fue pensado precisamente para ustedes, ¿ya? Y esperamos seguir acompañándolos en futuros espacios como este, ¿ya? ¿Quieres decir algo para despedirte, Jimena? Sí, bueno, en primera instancia agradecerte este espacio, Claudia. Yo creo que gracias a también nos acompañaron hoy por haberse conectado, por compartir también un poquito de su historia, de sus preguntas. Ujú. Un espacio tan importante para ojalá poder seguir haciendo más comunidad, creando más apoyo y dando también más visibilidad a la era. Yo creo que, bueno, y esto va como para todos, que si alguna familia necesita como aclarar o simplemente un espacio donde poder conversar y hacer como preguntas que muchas veces nos cuesta, Sí, ¿verdad? Que tú dices como, pero ¿cómo voy a hacer esta pregunta? Hazla, porque no esta pregunta te van a seguir apareciendo preguntas más durante el proceso. Lo digo de forma desde la eh, y también como estoy en total por si quieren contactar a la Claudia o contactar a mí por Instagram. Oye, Jimé, mira, sabes que me pasa esto, como no sé, pues, con mi papá, con mi mamá, con mi hermana, en tela, conversar de algún tema que les cueste, la misma muerte, la misma voluntad anticipada. Creo que son temas que son sensibles, o sensibles, pero tremendamente importantes llevarlos. Yo creo que está ahí la escribirme o preguntarle a la Claudia, yo de seguir aportando también. Y agradecerte nuevamente, Claudia, yo creo que por acompañar y recordar con mucho cariño a mi mamá, como familia estamos muy agradecidos. Y en nombre de mi mamá también, seguramente estaría contentísima de escucharte. Yo creo que, como te mencioné en algún momento, tu agradecimiento hoy trasciende, po. Entonces, nada, y fue un honor conversar contigo y responder, me acompañaron también. Así que te muchísimas agradezco, Jimena. Y de vuelta las gracias a tu familia por también haber abierto ese espacio y haber confiado en mi trabajo, ¿ya? Así es que, así, muy agradecida. Bueno, mira, antes de que nos despidamos, acá tenemos algunos mensajes, ¿te parece? Los vamos a ver, bueno. ya. Bueno, muchas personas dando las gracias desde Coquimbo, desde distintos lados, agradecen tu testimonio, ¿ya? Eh, Gracias por compartir tu historia con Marisol, una gran forma de honrarla y recordarla, efectivamente, ¿cierto? Un abrazo grande y muchos cariños te mandan. También acá algo importante a propósito de esto de no quedarnos solos y no quedarnos con dudas y no quedarnos ahí viviendo este tema en soledad. La ELA existe, nos dice, nosotros tenemos un grupo muy bonito de WhatsApp, lo puedo asegurar, un grupo gigante, gigante. Yo no estoy ahí, pero tengo pacientes y familias que están ahí. Dice, todos los que estén atravesando por esto son bienvenidos. La ELA existe, por favor, déjanos tu WhatsApp para poder compartirlo con las personas acá en el Instagram, ¿ya? Alguien acá nos dice, cuesta hacer preguntas porque siempre cuando vamos al equipo médico está mi mamá y hay cosas que cuesta preguntar, claro, claro, ¿cierto? Que a veces hay preguntas que no,
que no sabemos si el otro está dispuesto o no está dispuesto a escuchar, ¿cierto? Por lo mismo es que todas esas conversaciones previas a esa visita médica son tan relevantes, ¿no? Eduardo nos dice acá, la Corporación ELA también es una buena ayuda durante todo el proceso, absolutamente. De todas Ahí maneras. les dejo el teléfono para que lo apunten, ¿ya? Únanse a ese grupo de WhatsApp, muchas veces la ELA existe en la primera puerta que los pacientes tocan cuando están revoloteados y están con el diagnóstico encima. Así es que gracias a la ELA existe por haber dejado ahí el teléfono para que, el WhatsApp para que las personas se puedan contactar con ustedes. También dice que les pueden escribir por Instagram y les envía invitación. ¿Ya? Así es que por todos lados están conectados hoy día. Agradecida, agradecida, ¿sí? Vamos a seguir visibilizando y concientizando sobre la ELA, ¿ya? No les voy a contar mucho, pero la próxima semana se nos viene un taller privado y gratuito, ¿ya? El mismo jueves, el próximo jueves, ahí vamos a estar dando, por redes, vamos a estar dando las coordenadas para poder inscribir.